3:07 de la tarde del día viernes 30 de mayo del 2025, en mi calidad de secretario técnico de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas y por encargo de la comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín, de la ORI Junín, damos inicio a la audiencia de informe oral programada para este día, a solicitud de la empresa denunciante Operadores Concentrados SAC. Este informe está relacionado con el expediente 9-2025 CEP-Junín, Junín. Les doy la bienvenida a las partes, a los representantes de las partes y también a la entidad denunciada. Y le damos la bienvenida y anunciamos la presencia de los comisionados, los miembros de comisión. En primer lugar, el señor Juan Pilco Herrera, quien es presidente de la comisión, al señor Carlos Enrique Guamán, vicepresidente, y al señor, el ingeniero Freddy Paucar Condori y la doctora Salomé Teresa Reynoso, también miembros de comisión. Los representantes de la empresa denunciante, de la empresa Operadores Concentrados SAC, quienes han sido acreditados son el doctor Pierino Stucchi, el doctor José Antonio Besada y la doctora Natalia Martínez Rosado. Y por parte de la Municipalidad Distrital de Pedro de Coris, tenemos acreditada a la doctora Tiffany Quichacanto, quien participará como representante. Antes de iniciar el informe oral, señores comisionados y doctores representantes de las partes, queríamos poner en conocimiento formal un pedido de reprogramación que ha sido formulado por la parte denunciante, de reprogramación del informe oral, es decir, se ha solicitado que pueda ser reprogramada esta audiencia queremos poner en conocimiento formal de la comisión a través del presidente, el doctor Pilco, para que pueda dar su opinión sobre esta solicitud y en todo caso saber si es que se va a continuar o no la audiencia informal. Doctor Pilco, adelante. Muchas Sí, gracias. Sí, sí, demos el paso al sí, doctor perdón, Estudio. doctor Pilco, hay una de las partes sí ha levantado ahí la mano. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Pilco, doctor Ochoa y todos los miembros de la comisión. Teníamos una consideración justamente sobre el pedido de reprogramación. Sabemos naturalmente de la dedicación, de la alta dedicación que tiene la comisión, a quien respetamos, así como a su secretaría técnica asignada. Sucede que, por contraste, señores miembros de la comisión, si bien la municipalidad distrital, que es la autoridad emplazada en este procedimiento, ha tenido, por decir un tiempo, más de 2 meses para formular su descargo y lo ha hecho recientemente, en nuestro caso, al recibir la notificación con el descargo de la municipalidad y una serie de documentos, digamos que hemos tenido por ahora menos de 2 días hábiles, ¿no? Frente a los 2 meses que ha tenido la autoridad para poder procesar suficientemente la información y llegar, ¿no? En la mejor forma posible a este informe oral, ejerciendo el derecho de petición. Por eso es que quería explicar un poco más el fundamento del pedido que hemos sometido a su consideración. Perfecto, perfecto, doctor Estudio. Muchas gracias por la participación. Igual, procedo a preguntar a los miembros de comisión su posición respecto al pedido que formula la parte. Doctor Carlos, por favor. Sí, buenas tardes. Bien, no obstante de los plazos que se están generando, advirtiendo la fórmula de no vulnerar el derecho de defensa, el cual a partir de los hechos que están considerados tanto en la pretensión administrativa inicial como en los descargos que se ha presentado por parte de la municipalidad, vemos no necesaria la reprogramación, más aún porque estas se han considerado, reitero, a partir de los hechos, ¿no? En ese sentido, de mi parte, se vería inviable la reprogramación, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Doctora Salomé, por favor. Me adhiero a los mismos argumentos que indicó el doctor Guamán. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Freddy. Gracias, doctor, muy agradecido. Sí, de igual forma también me dieron lo indicado por el doctor Carlos Guamán y también la doctora Salomé.
Muchas gracias, ingeniero. Sí, a la Secretaría Técnica y a la parte solicitante, conforme a lo coordinado ahora con los miembros de la comisión, consideramos viable poder continuar con el informe en este momento. Gracias. Gracias, doctores, señores comisionados. Entonces, estaríamos procediendo a continuar con la audiencia informal. Las reglas para ser consideradas son las siguientes. A cada una de las partes se les va a otorgar 5 minutos y luego 3 minutos de réplica. Y posteriormente a ello, si hubieran algunas preguntas o consultas por parte de los miembros de comisión, se formularían, o también por parte de la Secretaría Técnica a las partes, de ser el caso. Entonces, vamos a iniciar con la intervención de la empresa solicitante, el informe oral, la empresa Operadores Concentrados, a quien se le dará el uso de la palabra por 5 minutos, y les agradeceremos que podamos respetar este espacio para poder ser eficientes con el tiempo. Doctores, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, antes de iniciar, Natalia Martínez, que es miembro de nuestro equipo, va a proyectar la presentación y una vez que esté proyectada nos confirman visualización para que pueda iniciar el doctor Stucky y de ahí yo continúo. Agradecemos a la comisión este espacio. Superada la cuestión previa, vamos directo a los hechos, como decía el señor miembro de comisión. Tenemos aquí como contexto, que quiero remarcar de inicio, luego sigue el doctor Besada, que tenemos instrumentos aprobados por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris, emplazada por la denuncia. Me permito remarcar distrital, porque hacia allá iremos en el fundamento respecto de las competencias que tiene o que no tiene en este caso. Mediante la Ordenanza 4 del año 2019, mediante ordenanza distrital, se dispuso el cambio de zonificación de nuestro predio para hacerlo trasladar de rústico a urbano. Ese mismo año 2019, 2 meses después, resolución de alcaldía que ratifica esa decisión distrital, remarco, y aprueba habilitación urbana de oficio. Y además, a lo largo de los años, vamos a marcar 2 puntos adicionales. En el año 2022 se planteó una resolución de determinación donde la municipalidad remarcaba que nuestro predio estaba sujeto a habilitación urbana, pese a ser una municipalidad distrital. Y finalmente, en el año 24, avisados por el Ministerio de Energía y Minas en enero del 25, otro oficio más, es decir, los 4 instrumentos que contienen la barrera, en este caso, se vuelve a señalar desde la municipalidad distrital que se nos da un tratamiento de predio urbano, porque está en marcha esa habilitación urbana de oficios. Siguiente, por favor. Este es el contexto y a continuación el doctor Besada presenta las barreras y yo cierro conclusivamente. Adelante, por favor. Gracias, Pirino. Bueno, vamos a entrar en las ilegalidades. Como se ha planteado bien en la denuncia y como ha sido admitida a trámite, lo que se denuncia es la limitación para el desarrollo de actividades mineras, claramente establecidas en la resolución que admite, derivadas del cambio de zonificación de predio rural rústico a predio urbano. Y eso ha sido materializado en diversos instrumentos que son los que ha mencionado el doctor Stucky. Eso está, en primer lugar, en la Ordenanza Municipal 004-2019. Vamos a la siguiente diapositiva para empezar a ver cuáles son los vicios de legalidad. En primer lugar, vamos a la siguiente diapositiva. La Municipalidad Distrital de San Pedro no tiene competencia para aprobar cambios de zonificación. En este caso concreto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece expresamente que esa competencia para aprobar cambios de zonificación corresponde a la municipalidad provincial. Y en este caso sería la Municipalidad Provincial de Churcampo. Pero no solamente eso, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible limita, y deja claro, limita las competencias de la municipalidad distrital a presentar propuestas de cambio, pero establece expresamente que esos cambios los tiene que aprobar la municipalidad provincial. Y sobre este punto, en el documento de descargo de la municipalidad distrital se señala expresamente que nunca se solicitó la aprobación ni envió ninguna ordenanza a la municipalidad provincial para aprobación. Primera ilegalidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero además, esta ordenanza no ha sido publicada. La Ley Orgánica de Municipalidades establece expresamente que
deben ser publicadas en el diario encargado de publicaciones judiciales de cada jurisdicción para el caso de municipalidades distritales. Y esta ordenanza no ha sido publicada y así lo ha reconocido expresamente también la Municipalidad Distrital de San Pedro de Corís. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero además hay una norma especial que es la ley especial que regula el otorgamiento de concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana, que establece que un requisito especial de publicación también en el Diario Oficial El Peruano, cuando las ordenanzas de las municipalidades provinciales, en este caso ni siquiera es provincial, sino es distrital, establezcan áreas urbanas y de expansión urbana sobre concesiones mineras. Entonces, tampoco ha habido esa publicación en el Diario Oficial El Peruano. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero además para esto hay una tercera ilegalidad, y es que el artículo 2.5 de la ley que aprueba la ley especial que regula el otorgamiento de concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana, señala la exigencia de coordinar con la INGEMET para que éste informe los derechos mineros existentes a la fecha. Esa coordinación con el INGEMET, que está ahí indicada en la normativa citada, tampoco se ha cumplido. Por lo tanto, esta ordenanza que aprueba el cambio de zonificación incurre en al menos 3 vicios de legalidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, pero también se ha cuestionado que las barreras denunciadas generan una limitación en el desarrollo de actividades mineras por la aprobación de la habilitación urbana de oficio de nuestro predio rústico minero. Y esta aprobación de la habilitación urbana de oficio está en la resolución de alcaldía 005-2019. ¿Por qué es ilegal esta aprobación de habilitación urbana de oficio? Vamos a la siguiente diapositiva. Básicamente porque la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones establece expresamente que el procedimiento de habilitación urbana de oficio se inicia con la disposición fundamentada de la municipalidad que debe ser notificada a los titulares registrales del predio matriz y a los posesionarios. Nunca ha habido una notificación y eso se ha evidenciado en nuestra denuncia presentada debidamente. De hecho, y acá hay un punto importante, y es por eso que pedíamos ese tiempo adicional, porque en el descargo de la municipalidad distrital lo que ha adjuntado es un documento que no se puede leer, que es ininteligible, no se verifica si es o no la dirección correcta, pareciera que no, pero además ni siquiera acredita una notificación, porque lo que la norma dice es que el procedimiento de habilitación se inicia con disposición fundamentada que debe ser notificada. Y no hay ninguna evidencia, ni siquiera ese documento inteligible que recién hemos podido revisar hace menos de 2 días hábiles, no evidencia que haya habido una notificación de una disposición fundamentada que inicie el procedimiento de habilitación urbana de oficio. Eso es importante tenerlo en cuenta, considerando que esta resolución de alcaldía lo que hace es aprobar la habilitación urbana. Pero en este caso lo que estamos señalando es que ni siquiera se ha notificado el inicio de ese proceso. Y eso está evidenciado. Y eso debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar. Entonces, esa es una clara ilegalidad que también queríamos evidenciar. Vamos con la siguiente diapositiva, que son los indicios de carencia de razonabilidad que va a desarrollar el doctor Stucco. Disculpen la interrupción. Ya se cumplió el tiempo de 5 minutos, pero si les parece, usamos puede ser. los otros minutos que quedan en esta presentación o escuchamos a la municipalidad también, cualquiera de las dos. Bueno, mejor usarlos ahora, seré breve, 1 minuto y medio para quedar con algo de réplica, porque además de las ilegalidades remarcadas, gracias por esta extensión, las medidas además son carentes de razonabilidad y voy a poner 2 ejemplos. Esa resolución de alcaldía 55 del año 2019 dice a la izquierda que está fundamentada, por ejemplo, en un plano de delimitaciones de predio y zonificación. Sin embargo, al centro, cuando se consulta a la responsable del archivo central de la municipalidad distrital, lo hemos remarcado allí, ella indica que ese documento no existe. No existe ni ese plano ni los informes que están allí arriba listados. Siguiente, por favor.
Y cuando vamos a ver la ordenanza, la 004 del año 2019, previa a la resolución, esta dice, véase a la izquierda, que se basa en el informe 34/2019. Cuando se le consulta desde la propia municipalidad distrital, ¿no? Allí se ve el gerente de la municipalidad recibe el informe de su responsable del área, le dice que ese informe no ha sido utilizado. Es decir, arbitrariedad, carencia de fundamentos, ni siquiera es cierto ni correcto, y lo digo con mucho respeto, ni en la resolución de alcaldía, ni en la ordenanza que imponen esta barrera ilegal, que se hayan fundamentado en un interés general, un interés público, ni siquiera documentado. Esto, señores miembros de la comisión, se dice con mucho respeto, es gravísimo. Esta barrera no resiste ni la legalidad y menos aún, siguiente, por favor, siguiente, la razonabilidad. La última diapositiva. En síntesis, por eso pedimos que el caso se declare fundado. Las medidas están afectando actividad empresarial minera que genera trabajo. Claramente es parte de la actividad económica que el país necesita. Están obstaculizando nuestra permanencia en el mercado al pasar de rural a urbano ilegal e irracionalmente. Pero además no existe fundamento alguno del interés general. Se dice que se toman en cuenta documentos que no existen, señores miembros de la comisión. No queremos atribuir culpas individuales, pero esto es algo que pedimos. En sus manos está corregirlo lo antes posible. Gracias. Bien, gracias a los representantes de la parte denunciante. Vamos a darle el uso de la palabra a la representante de la municipalidad, la cual, debido a la extensión de tiempo que ha tomado la primera parte en cuanto a los denunciantes, es posible que utilicen más de los 5 minutos para tener igualdad de trato. Así que, doctora Kicha, doctora Tiffany Kicha, si puede comenzar, por favor, con su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes, miembros de la comisión. En esta ocasión no hemos elaborado una presentación, lo voy a oralizar. Bueno, para iniciar queríamos citar pues la Ley General de Habilitaciones Urbanas. En este caso, vamos a citar la Ley General de Habilitaciones Urbanas, específicamente en el artículo 3º, en el cual precisa pues que corresponde a las municipalidades distritales en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial y a las municipalidades provinciales cuando se trate del área del cercado, conocer y aprobar las solicitudes de habilitación urbana que a partir de la vigencia de la presente ley presenten las personas naturales o jurídicas. En este caso, quiero destacar que, bueno, la Municipalidad Provincial de Coris, distrital de Coris, no ha infringido en algo ilegal al emitir la ordenanza que hoy es materia de la denuncia, ¿no? En este caso también debo citar el artículo 5 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal sobre impuestos municipales, ¿no? Que es el contenido de la ordenanza, en el cual señala que los impuestos municipales son tributos mencionados por el presente título en favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no va a originar una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Asimismo, debo señalar que entre ellos tenemos el impuesto de alcabala y predial. El primero, de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal, es el impuesto pues que afecta las transferencias de bienes inmuebles, ya sean urbanos como también rústicos, ya sea a título gratuito u oneroso. En este caso también sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio, según lo que establezca el reglamento, ¿no? Significa en este caso que la alcabala va a afectar tanto las compraventas de inmuebles como los actos gratuitos de bienes inmuebles. En este caso, el objeto es siempre los bienes inmuebles, ya sean predios rústicos, urbanos, rurales, agrícolas, etcétera. Asimismo, la referida norma precisa que inclusive las ventas con reserva de dominio se refieren a los inmuebles. En el caso particular de los bienes en proyectos o bienes futuros se pagan en cuotas, entre otros, mientras que el segundo es un tributo que grava el valor de todos los predios urbanos y rústicos en base a su autoevalúo. Ahora, en este caso también voy a hacer mención que procedentemente a lo que ya he expuesto, tenemos que mediante contrato de fecha 18 de octubre de 2022 celebrado ante la notaría Alfredo Zambrano Rodríguez,
En este caso, la empresa Doberran en liquidación transfirió su propiedad de activos a la empresa Operadores Concentrados del Perú por un monto de 22 millones de dólares, transferencia que realizó cuando se encontraba vigente la resolución de alcaldía 55-2019 de fecha 15 de mayo de 2019, que ya había establecido pues que el terreno denominado Empresa Minera Cobriza S.A, situado en la expansión Cobriza e inscrita en la partida electrónica número 419-891 de la SUNARP, se encuentra ubicada en la zona urbana, pues cuenta con servicios públicos como agua potable, desagües, como también alcantarillado, ¿no? Energía eléctrica y alumbrado público, motivo por el cual se aprueba de oficio la habilitación urbana de la referida propiedad. Sin embargo, de manera irregular se inscribe pues en los registros públicos sin que la notaría exija el pago de alcabala. Asimismo, conforme lo establece el artículo 7 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, estos impuestos que la empresa en liquidación Doberran Perú debía pues cumplir con ello, ¿no? Y ahora pretenden desconocer argumentando que ello constituye una barrera burocrática que estaría impidiendo el acceso o permanencia en el mercado. A su vez, debo señalar que la Ordenanza Municipal 20-2022, de fecha 27 de abril de 2022, también se encuentra publicada en la página web. En estos 6 meses antes de la transferencia de la propiedad de activos de la empresa Doberran a favor de Operadores Concentrados del Perú, la Municipalidad Provincial de Churcampa, mediante resolución viceministerial 71-2023, delegó funciones y competencias a la Municipalidad de San Pedro de Coris, ¿no? Entre ellas en materia de organizar del espacio físico, como también uso del suelo de la municipalidad del centro poblado. A su vez, debo hacer mención la resolución de alcaldía 55-2019, conjuntamente con la ordenanza municipal 20, que es componente para exigir a los contribuyentes el pago de los impuestos que ya hice mención. Esto también en lo que refiere el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, el pago de alcabala que, bueno, quieren indicar que es ilegal, ¿no? Asimismo, de acuerdo a todo lo que he detallado, nosotros consideramos que no, mediante estas ordenanzas nosotros no estamos buscando condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y o permanencia en el mercado del denunciante, ¿no? Ya que nosotros de manera legal y regular se han remitido estas ordenanzas. En este caso tampoco no se han creado impuestos o requisitos que sean para condicionar, restringir u obstaculizar, ¿no?, el acceso y o permanencia en el mercado de la empresa denunciante, ya que como es de conocimiento, el impuesto de alcabala es un impuesto a las transferencias de bienes inmuebles, como también son urbanos o rústicos. Este impuesto es de realización inmediata y grava precisamente las transferencias de propiedad de dichos bienes a título oneroso o gratuito. En este caso, se debe tener en cuenta que el denunciante Doberran jamás se le condicionó, restringió u obstaculizó el acceso o permanencia en el mercado, ya que la municipalidad le ha otorgado la licencia de funcionamiento número 0058 y precisamente se le ha otorgado por ser una zona urbana, como ya mencioné anteriormente. Lo hemos adjuntado en los descargos que se ha remitido oportunamente. Entonces nosotros también consideramos que por último, bueno, con la relación al pedido contenido en la resolución número 0081-2025 de fecha 11 de marzo y notificada pues a la Municipalidad de Coris el 3 de abril de 2025, en el cual pues se nos otorga 5 días de notificada la referida notificación. Se ha cumplido con adjuntar los documentos de manera escaneada porque también el tiempo ha sido muy corto. Entonces concluimos nosotros que en ningún momento hemos querido obstaculizar lo que hoy viene indicando la parte denunciante. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora Kicha. No ha utilizado todo su tiempo, pero igual le damos la oportunidad de réplica a la parte denunciante para que pueda completar cualquier aspecto que quieran señalar, pidiéndoles por favor que puedan ser bastante breves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor y miembros de la comisión. Muy breve primero y luego el doctor Besada tiene unas precisiones.
efectivamente comenzaba la señora abogada de la Municipalidad Distrital, y creo que ese es el fondo del asunto. Se refería a la municipalidad como provincial, pero luego lo corrige bien y dice distrital. Esa es la confusión, señores miembros de la comisión. Una municipalidad distrital en la República del Perú no puede intervenir para decidir y determinar zonificación, porque eso corresponde a la provincial, como bien lo sabe el colegiado. Por eso es que todo lo que de allí se desprenda, de esa ordenanza, de esa resolución, de otros actos que reiteran esa consideración de cambio de zonificación ilegal, todo eso deviene ilegal en estas barreras denunciadas, y ya hemos podido sustentar, no lo repito en esta réplica, porque además, al carecer de fundamentos, incluso documentales de documentos que no existen, no se acreditó el interés público, y entonces cae también la barrera por arbitraria, en consecuencia irracional. Ambas barreras. Doctor Besada, con sus precisiones, si lo permite la comisión. Sí, solo 20 segundos. Quisiera proyectar, Natalia, la diapositiva que establece la competencia para aprobar cambios de zonificación. Puntualmente, ahí están las normas. La Ley Orgánica de Municipalidades lo establece expresamente quién tiene competencia, que es la Municipalidad Provincial, y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que las distritales solamente pueden plantear propuestas de cambio, quien las aprueba son las municipalidades provinciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Consultarle a la Procuraduría, a la doctora Tiffany Icha, si es que desea aportar algún argumento adicional, simplemente para completar el tiempo que se le otorgó. Y si no, pasaríamos, si no es así, pasaríamos a una siguiente etapa del informe oral. Doctora Quicha, si tuviera alguna otra participación, si no, concluiríamos esta primera parte del informe. Claro, como mencioné anteriormente, bueno, la Municipalidad Provincial de Churcampa, mediante resolución viceministerial número 071-2013-VMPCIC-MC, ha delegado funciones y competencias a la Municipalidad de San Pedro de Coris, entre ellas, pues, materia de organización del espacio físico y uso del suelo de la Municipalidad del Centro Poblado. Pues, teniendo en cuenta ello, es que tenemos competencia para remitir las ordenanzas que hoy están en cuestión. Solo eso sería. Gracias. Ok, muchas gracias a las partes. Vamos a pasar a la última etapa del informe oral, que se refiere a las posibles consultas de la Comisión o de la Secretaría Técnica para poder tomar conocimiento de ciertos puntos que no hayan quedado tan claros a lo largo del expediente o en el informe oral. Entonces, doctor Juan Pilco, le consulto si tuviera alguna pregunta para alguna de las partes o a través suyo también por parte de alguno de los miembros de la comisión. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias a las partes intervinientes en el informe. Por mi parte ha quedado todo muy claro. Paso a preguntar a los miembros de comisión si tienen alguna consulta respecto al informe. Sí, si me permite, señor presidente. Para la abogada Tiffany, si fuera tan amable, ha considerado en su alegato una situación sobre el pago de la alcabala. Quisiera brevemente que podría sustentar cómo es que este no pago tendría relación con la ilegalidad de la barrera denunciada o, en este caso, con el criterio de razonabilidad. Si fuera tan amable. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como anteriormente hemos mencionado en el alegato, este es un requisito fundamental para que puedan ellos ejercer sus funciones dentro del predio urbano, ¿no? Entonces, al incumplir este pago, se estaría limitando también a ciertos pagos exigidos también con respecto a ello a otros contratistas o personas o empresas que laboran dentro del territorio de la Municipalidad de San Pedro de Coris, ¿no? Por tal motivo, nosotros consideramos que no es algo que sea considerado como una barrera burocrática, ejercer o exigir este tipo de pago previo para poder continuar con las funciones que tienen ellos. Bien, eso es todo, señor presidente, muy amable. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro miembro de la comisión con alguna consulta? Sí, doctor, de mi parte tengo una. Dirigida al doctor Stucky.
Doctor Stucky, ¿qué opinión le merece la afirmación que indica su contraparte de la Procuraduría de San Pedro de Coris respecto a la delegación de facultades que ellos indican haber recibido de parte de la Municipalidad Provincial? Muy bien, allí si me permite, tenemos dos momentos de la respuesta, una primera del doctor Besada y una segunda mía, si lo permite, doctora Sí, Reynoso. sí, claro que sí. Bueno, de hecho, nosotros hemos denunciado que esa ordenanza de la municipalidad distrital incurre no en una, sino hasta en tres ilegalidades. La primera de ellas es porque, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, y de acuerdo a la otra normativa que cito y le menciono en este momento, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, se establece expresamente facultades exclusivas para aprobar cambios de zonificación. Y puntualmente se establece que las facultades corresponden a las municipalidades provinciales. Y solo para cerrar la respuesta, en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, lo que se dice es que la municipalidad distrital puede presentar propuestas de cambio de zonificación a la municipalidad provincial, pero que es esta la que tiene que aprobarlas. Esa es mi respuesta puntual y por eso es que decimos que carece de competencias, además de las otras ilegalidades que ya han sido reconocidas porque esta ordenanza distrital no se ha publicado y así lo ha reconocido la Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris en los descargos que presentó y que tuvimos a la vista hace 2 días hábiles. Gracias. Pirino, no sé si quieres Sí, sí, complementar ahí. yo para complementar, sí, porque si me permite, doctora Reynoso, y yo analizo ahora de modo inverso. En cualquier caso, las barreras denunciadas son carentes de razonabilidad, por todo lo que hemos sustentado, porque los instrumentos que las imponen refieren informes y planos inexistentes por un lado, y por otro, en el caso de la resolución de alcaldía, refieren documentos que no han sido utilizados. Es decir, que ya con solamente ese segundo elemento, la barrera sería injustificada por carente de razonabilidad. Si uno quisiera dar el paso previo a esa barrera, que además es ilegal, pues ya la sola carencia de publicación de la ordenanza distrital, si asumiéramos por un segundo lo que negamos, que alguna delegación hubiera surtido efecto, pues claramente sin publicación, esa ordenanza no tendría efecto alguno, incluso en ese supuesto. Luego, ya habiendo remarcado que son barreras injustificadas que deben ser eliminadas por irracionales y en lo ilegal, además, impuestas por un instrumento, pues no publicado en el supuesto negado de que hubiera surtido efecto la delegación, luego vamos a la pretendida delegación misma, ¿no? La propia delegación, como ha leído la abogada, la señora procuradora de la Municipalidad Distrital, remarcó, ni siquiera tiene en su literalidad, como ella lo ha leído, esa pretendida transferencia o delegación de funciones, ¿no? Es más bien un texto que escapa de ser ilegal porque sabe claramente quien lo haya redactado en ese supuesto que no se puede delegar una función atribuida con nivel legal para escapar de la ley e imponer una barrera ilegal. Esas son nuestras consideraciones que en nuestra perspectiva están claras para que pueda ser eliminada la barrera por ilegal y por irracional. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Paucar, quizá tenga usted alguna pregunta. Paso a preguntar a la Secretaría Técnica, en caso tengan alguna pregunta también. Hola, doctor, ¿me escucha? Señor presidente, ¿me escucha? Sí, doctor. Te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, muy agradecido. Con su permiso, por favor, quisiera hacer una pregunta muy similar a lo que hizo la doctora Reynoso, pero en esta vez relacionada al sustento que da la otra parte, relacionada al pago de las alcabalas. ¿Cuál sería su argumento respecto a ese punto? Gracias. Eh, para nosotros, ¿es la pregunta? Sí, efectivamente, doctor Pierino, para usted. Pirino, ¿tú empiezas o quieres que yo Y yo empiece? puedo empezar,
Empiezo yo y tú sigue, José Antonio. Eh, Precisamente en nuestra denuncia, muchas gracias, señor comisionado, por la pregunta. No estamos cuestionando, porque claramente eso no corresponde a esta vía que ustedes administran, asuntos de naturaleza de deudas tributarias. O sea, esa referencia de la señora procuradora de la Municipalidad Distrital, en nuestra opinión, es una referencia paralela y que está fuera de nuestra denuncia. Nosotros estamos denunciando la ilegalidad de la barrera consistente en considerar que nuestro predio rural se logra transformar en uno urbano porque es indebidamente transformado, porque es ilegal, que la municipalidad distrital no puede hacerlo, porque el sustento es carente de razonabilidad. Es decir, no queremos cuestionar aquí, no lo hemos hecho en ninguna deuda que se nos quiera atribuir, si es que ese ha sido el sentido de la referencia de la señora procuradora, ¿no? No estamos nosotros en un plano de discusión tributaria en esta sede, sino solamente de la ilegalidad de la barrera y de sus consecuencias, naturalmente, ¿no? Que son de diferente tipo, regulatorias, y que obstaculizan nuestra actividad empresarial, como hemos explicado en la denuncia. Pero no es una denuncia con materia de contenido tributario. Muchas gracias por la pregunta que nos permite aclarar. ¿Está usada? Sí, bueno, clarísimo, nada más que agregar. Gracias. Gracias, Muchas ingeniero. gracias a usted. Quizá la Secretaría Técnica tiene alguna consulta, si no pasamos a cerrar esta etapa. Sí, sí, doctor Pilco, muchas gracias. Sí, tengo una pregunta para la parte denunciante y otra para la municipalidad. Preguntaríamos primero a la parte denunciante. Y esto tiene que ver sobre todo con las barreras denunciadas. Si bien ha habido ya un advisorio eh, sobre la base de las denuncias y un escrito de subsanación, quisiéramos consultarles a la parte denunciante sobre cuál exactamente podría ser la barrera que solicitan inaplicar, porque cuando se presenta la denuncia, se hace referencia al cambio de zonificación como una barrera burocrática, y luego cuando se les hace la consulta a través de un requerimiento, ustedes señalan de que en efecto es el cambio de zonificación que trae como consecuencias potenciales situaciones que podrían afectar la actividad económica de la empresa, como por ejemplo la potencialidad de que se les puedan imponer ciertas multas o la posibilidad de realizar ciertos cobros por parte de la municipalidad, las situaciones derivadas de la rehabilitación urbana, entre otros. Pero, ¿cómo es que el cambio de zonificación en sí mismo, una calificación A a una calificación B, rural a urbano, cómo califica dentro de la definición del artículo 3 de la Ley de Barreras Burocráticas? Como ustedes saben, la sala de barreras burocráticas es bastante rigurosa en la evaluación de procedencia de lo que es y no es una barrera burocrática, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Se refieren como barrera burocrática específicamente que quiere ser inaplicada la decisión de cambio de zonificación o los requisitos o exigencias derivados de ese cambio de zonificación, ¿no? Que pueden ser dos situaciones o circunstancias diferentes, aunque completamente relacionadas. Entonces, quisiera saber cuál es el desarrollo que pudieran hacer. Yo sé que lo han realizado a través de su denuncia y del escrito de subsanación, pero dada la oportunidad del informe oral, quisiéramos también que pudieran dar un breve desarrollo de esa consulta que se ha presentado por escrito, tanto por parte de la autoridad como por parte de ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Eh, perfecto. sí, básicamente, gracias por la pregunta. Lo que se ha planteado como barrera, y de hecho fue materia de un requerimiento, se precisó, es básicamente la limitación al desarrollo de las actividades mineras generado por el cambio de zonificación que ya se ha señalado, se ha efectuado de manera ilegal y sin el sustento de razonabilidad, básicamente. Y en el escrito de descargos que hemos presentado, hemos enumerado todas aquellas limitaciones que se derivan ineludiblemente del hecho de que la zonificación cambie. Porque, de hecho, un predio minero que es un predio rústico, al cambiar de zonificación a urbano, se sujeta a una serie de limitaciones, requisitos. Por eso hemos dicho que es la limitación al desarrollo de las actividades. Y dentro de esas limitaciones, quisiera leer
la ley 27105, que es la ley especial que regula el otorgamiento de concesiones mineras, que en su artículo 1, y esto lo menciono de manera general porque para que quede claro la magnitud de las limitaciones, dice que no se otorgarán títulos de concesión minera metálica o no metálica, ni se admitirán solicitudes de petitorios mineros en áreas urbanas que hayan sido o sean calificadas como tales por ordenanza municipal, por la municipalidad provincial, incluso reafirma provincial. Entonces, vemos que hay una clara limitación al desarrollo de actividades que han sido bien descritas en la denuncia y en el escrito de aclaración que nos pidieron realizar. Muchas gracias. Sí, si me permite, señor Ochoa, Sí, una adelante, intervención. doctor Stucky, sí. Sí, yo quisiera retomar, eh, porque va surgiendo de interés, gracias por el informe, Alan, sobre todo a la comisión. ¿Sería posible que la señorita Natalia pueda proyectar justamente esa resolución viceministerial que era objeto de la pregunta, si lo permite? Sí, adelante, adelante. La comisionada Reynoso, sí. Porque proyectemos, por favor, Natalia. Yo tomo nota, si me corrige naturalmente la señora procuradora de la Municipalidad Distrital. Se alude a la resolución viceministerial 071/2013. Vayamos proyectando, por favor, Natalia. Hay una Guión, para proyectarla, pero yo lo estoy gestionando. sí. Es importante, quiero verla, ¿no? Ujú. Segundo. Si está ahí proyectada, ¿se logra ver? Me parece que ya está la proyección. Me confirman, por favor, si lo pueden ver. Sí. Y consultar, ¿no? Respetuosamente, si es que esta era la que decía resolución viceministerial 071, es 071-2013, es 2013-BMPCIC, correcto, -MC. Si esa fuera la resolución viceministerial, me permito alcanzar la pregunta, ¿podemos ir a la parte resolutiva? Parece que se refiere a otro tema, ¿no? Es declarar patrimonio cultural de la nación al carnaval de la provincia de Turcampa, ¿no? Lo cual naturalmente es de relevancia cultural, pero no parece, y voy justo a los hechos, que era lo que se decía al inicio, en esa alegación, salvo que haya un error material en alguna parte, y que sería, pues bueno, poder entender o explicar, que esta sea la delegación a la que se ha hecho mención. Y si me permite una referencia adicional, por la pregunta muy oportuna de la señora comisionada Reynoso, pues que un viceministerio, a través de una resolución que es absolutamente infralegal, pudiera, dado que esta no es, ¿no? Pero si hubiera otra que pudiera parecer delegar funciones que no le corresponden, sino que por ley le corresponden a la municipalidad provincial de la jurisdicción, para extraerlas por una resolución viceministerial y atribuirlas con una delegación que no le corresponde a la distrital, parece que además sería ya inconstitucional si es que eso hubiera ocurrido de esa manera. Yo estoy leyendo aquí un documento, vuelvo a leer el texto de la referencia y tampoco se ve ni siquiera en el texto que se haya trasladado en ese intento fallido de una resolución viceministerial, que no sería esta, porque este es el número, pero podría ser otra si es que aparece, que se haya trasladado ilegalmente la función de reordenar la zonificación, ¿no? Parece que eso tampoco ha ocurrido, ¿no? Y lo digo así en condicional porque estamos tomando nota de las alegaciones, pues, que nos va presentando la municipalidad distrital y que hemos tenido, como decíamos, 2 días para poder atender, ¿no? Por eso era el pedido inicial, pero gracias, comisionada, por la pregunta que hemos querido abundar. Gracias, señor Ochoa. Sí, sí, doctor Pierino, justo nos hemos salido un poco de la pregunta que inicialmente estaba formulando para volver a la pregunta que estaba formulando la Secretaría Técnica. Sé que ha vuelto a una pregunta previa de un comisionado, pero quisiera ordenarnos y vamos
volvamos al tema que estábamos consultando. El tema es muy importante porque el aspecto de legalidad es posterior al análisis de procedencia, que justo a eso se refería la pregunta que se estaba formulando por parte de la Secretaría Técnica y que justo ha respondido el doctor Besada. Otro aspecto vinculado a procedencia importante que quisiera consultarles del último, a la parte denunciante, es esas limitaciones derivadas del cambio de zonificación que estaba mencionando el doctor Besada, esas limitaciones derivadas del cambio de zonificación que fueron enumeradas, se encuentran específicamente señaladas en las materializaciones que se han presentado específicamente en los actos administrativos. Así, con esa rigurosidad que también han presentado la resolución ministerial, no sé si también pueden presentar en los actos que ustedes han esgrimido como pruebas en el expediente, en qué parte de esos actos administrativos y que han sido también identificados en el admisorio, como la resolución de alcaldía 55-2019, la resolución de determinación 86, el oficio 784. ¿En qué parte se señalan esas limitaciones exactamente? Sí, muchas gracias. Nosotros hemos señalado que estas limitaciones, que eventualmente estas disposiciones administrativas o actos administrativos que es lo que constituyen la barrera, que básicamente generan las limitaciones, restricciones, son la ordenanza, la resolución de alcaldía, y hemos mencionado dos documentos adicionales para evidenciar que en los hechos ese cambio de zonificación ya se ha producido. Y por eso adjuntábamos una resolución de determinación emitida por la Municipalidad Distrital, donde en los hechos ya reconoce la condición de predio urbano de nuestro predio minero rústico. Esa resolución de determinación lo que busca es evidenciar que ya hay una materialización del cambio de zonificación con todas las limitaciones y restricciones que genera. eh, y además adjuntamos un oficio que la misma municipalidad distrital envía al ministerio, donde ya le da tratamiento de predio urbano a nuestro predio que antes de las modificaciones era rústico. Claro, obviamente la finalidad de presentar esa resolución de determinación no tiene por objeto alegar algún aspecto tributario, simplemente lo que busca es evidenciar que en los hechos, ya para la municipalidad, opera el cambio de zonificación, con las consecuencias que hemos enumerado en el escrito aclaratorio segundo que presentamos a esta Secretaría Técnica. Muchas gracias. Gracias, doctor Besada, gracias, doctor Suque. Ahora la siguiente pregunta es para la municipalidad, específicamente para la procuradora Kicha. Doctora, ¿cuál sería el motivo por el que el cambio de zonificación opera únicamente para el caso del concreto del predio de la denunciante? Es decir, parece una zonificación que ha sido enfocada específicamente en el predio de la denunciante. ¿Podría indicarnos cuál es la racionalidad de esa disposición? Denunciante. No sé, Ya sí. ¿Ahora Sí. se me escuchará? Ya. Como Ya, decía, por no favor, solo está gracias. operando para el denunciante, porque en este caso también está la empresa minera Cobriza S.A., que, bueno, está en la expansión Cobriza inscrita en la SUNARP. En este caso también a ellos se les ha realizado mención esta resolución de alcaldía 55. Como anteriormente mencioné, DOERRAM pues ha transferido a la empresa Operadores Concentrados del Perú. En este caso, cuando ya se encontraba vigente la resolución de alcaldía 55-2019, que es aplicable para todos aquellos que quieren trabajar u operar dentro del territorio de la municipalidad de San Pedro de Coris, ¿no? En este caso, no solo a ellos se les está aplicando, sino a todos aquellos, como anteriormente mencioné, ya que se encuentra ubicada pues en una zona urbana, pues cuenta con alumbrado público, como también desagüe, alcantarillado, no podría ser considerado como una zona rural. Ok. Gracias, doctora Kicha, y gracias a las partes. Por parte de la Secretaría no habría más preguntas. Doctor Pilco, con esto podríamos dar por cerrado el informe oral, siendo las 3:58 de la tarde del día viernes 30 de mayo del 2025. Muchas gracias.
Que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos, miembros de la comisión. Buenas tardes. Sería. Buenas tardes a Gracias. todos. Saludos. Hasta luego. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.